Estamos cada vez más acostumbrados a ver, ya sea en YouTube o presencialmente, charlas de divulgación científica sobre todo, ¿no? Se ha puesto de moda, ¿no? Incluso grandes compañías que se dedican a hacer otras cosas se han apuntado a esto de coger a un especialista en un tema y ponerlo a hablar sobre ese tema a gente que a priori no tendría por qué tener ni idea de ese tema, ¿no? Ahí está BBVA, el banco, haciendo charlas sobre educación, crianza, crecimiento personal. ¿Qué dices tú? ¿Qué hace un banco hablando de esto? Pues mira, seguro que tienen sus motivos, seguro que han hecho sus estudios, seguro que tienen un motivo más o menos oculto, más o menos explícito, ¿no? O por ejemplo El País, el diario de noticias El País, también, ¿no? Tenemos movimientos como el de Gestionando Hijos, que son un centro de recursos educativos, no sé, las charlas TED son, yo creo que el exponente más representativo a nivel internacional. Y hay charlas TED muy interesantes y otras charlas TED un poco más peregrinas, pero que, por ejemplo, a mí me han servido mucho. Hay una charla TED sobre cómo hay que secarse las manos con las toallitas de estas de los aseos públicos, ¿no? Es muy curioso porque es un señor mayor que te dice, esto es una charla TED de las oficiales, te dice, para secarte las manos tienes que, una vez te has lavado las manos, tienes que, es muy gracioso, en Elche decimos expulsar, tienes que sacudir, ¿no? Tienes que agitar las manos para quitar el exceso de agua 13 veces. ¿Por qué 13? Dice, pues porque es un número al azar, le hace gracia el número 13 en inglés, todo esto en inglés. Y luego, después de haber agitado bien las manos para quitar el exceso de agua, es cuando hay que coger una de estas hojitas de papel supuestamente secante, ¿vale? Doblarla, y dice, esto es muy importante porque influye en el tema de la capilaridad y ese espacio intersticial entre las hojas hace que el agua se quede atrapada y no vuelva a salir, y entonces te secas, ¿no? Y entonces él se lava las manos 8 o 6 veces, ¿no? Con distintos tipos de papeles para demostrar que con ese sacudido de manos durante 13 veces, luego es suficiente con una sola hoja. Y la verdad es que yo lo pongo en práctica habitualmente y funciona bastante bien, ¿no? Divulgación, ¿no? También Cristian Gálvez, el ahora desaparecido programa Pasapalabra, tenía una charla TED sobre Leonardo da Vinci, porque él de forma particular se ha pasado como media vida estudiando a este señor y parece que ha acumulado bastante experiencia, ¿no? Y traigo este tema porque los que nos dedicamos a dar charlas y formaciones, sobre todo cuando lo hacemos de forma particular, de forma individual, hay veces que nos pasamos de la raya, ¿no? Nos sobreextendemos. Empezamos a una charla y no sabemos adecuar nuestro discurso a la gente que tenemos delante, nos ponemos a hablar de cosas técnicas dando cosas por sabidas y entonces es cuando empiezas a ver caras de aburrimiento al otro lado del auditorio, ¿no? Y algún que otro bostezo o miradas extrañadas como diciendo, está hablando en español pero creo que no estoy entendiendo nada. Esto a mí me ha ocurrido en alguna vez, ¿vale? Como conferenciante y como asistente a una charla, ¿no? Entonces hay que ir también educándonos a divulgar, a aterrizar, si estás dando una ponencia, aterrizar en un lenguaje llano, dando muy poquitas cosas por sabidas y siendo muy, muy conciso en lo que pretendo comunicar, que yo creo que esta es la parte interesante de la divulgación, lo que yo pretendo comunicar en mi charla. Es decir, no ser demasiado ambicioso. Ayer, por ejemplo, estábamos en un evento en la ciudad de Aspe sobre psiquiatría infantojuvenil y el conferenciante, que a mí me gustó mucho, estuvo hablando de que si la inmensa mayoría de
de problemas de salud mental debutan, aparecen durante este periodo de la adolescencia, decía yo, en una hora lo que no voy a hacer es explicaros toda la psiquiatría, sería imposible, ¿no? Y ese es el tema. Tienes una hora para hablar y no vas a explicarlo absolutamente todo. Y fue bastante conciso explicando, sobre todo al principio. Pienso que luego a lo mejor se sobreextendió para el tipo de público que había, pero sobre todo el principio a mí me sorprendió la capacidad didáctica que tenía este señor. ¿De acuerdo? Y eso, cuidado, que yo en principio sé algo de psiquiatría, yo no soy psiquiatra, pero los psicólogos sí que tenemos formación en psiquiatría, en medicina, en psicobiología, farmacología, neurología, un poquito por encima, para saber sobre todo que existen cosas. Pero el tema está en que si te dedicas a divulgar, si te dedicas a comunicar cosas técnicas a gente que no tiene por qué saberlo, tienes que ser conciso, tienes que ser corto, y por eso en un momento dado me gusta tanto este modelo de YouTube, de los youtubers de divulgación, tipo Quantum Fracture, Jaime Altozano, y por ejemplo, dos personas que hacen en YouTube el mismo contenido, en principio, que sería la divulgación de física, como puede ser Quantum Fracture, creo que es José Luis Crespo, y C de Ciencia. A mí me gusta muchísimo más Quantum Fracture, porque en 10 minutos te explica lo que es un agujero negro, y C de Ciencia se extiende de una forma mucho más literaria durante 20 minutos. Y en el lenguaje de internet 20 minutos son demasiados minutos, ¿vale? Se va mucho por las ramas, me parece a mí. ¿Que nos estamos educando a un fast food científico? Pues es posible. ¿Un fast food de la divulgación? Pues es posible. A mí me está viniendo muy bien, por ejemplo, estos diarios, este podcast diario, porque me obliga a sintetizar mucho, ¿vale? Yo cuando veo que ya he estado hablando, por ejemplo, ahora llevo 7 minutos 45... A mí, mi cerebro, que ya empiezo a estructurarlo, me está diciendo: tienes que ir cerrando, Josebi, porque la gente ya quiere pasar a otra cosa. Y me obliga eso a estructurar. Moraleja de la vieja. Pues eso, que si te dedicas a divulgar, tienes que ser conciso en tus objetivos, no tienes que decir demasiadas cosas, porque al final la gente ha venido a por una pildorita, y ir un poquito al grano y no explicar demasiado contexto y tal. El contexto es suficiente como para encuadrar, plantearte 1 o 2 objetivos y a partir de ahí tirar para adelante. Y esto sirve para podcasting, para YouTube, para dar una charla, para preparar un PowerPoint. Por ejemplo, los PowerPoints de soporte deberían de tener muy poquita letra, muchísimas más imágenes, porque el PowerPoint tiene que ser tu contexto y lo importante es lo que dices tú, ¿vale? Y por ejemplo, para 15 minutos de charla, con 5 diapositivas es más que suficiente. Y yo en una charla, por ejemplo, cuando doy alguna formación de 1 hora, no pongo más de 20 diapositivas. Es una locura, ¿vale? Hay reglas que regulan un poco todo esto, de temas de estilo y tal, ¿vale? Pero un poquito eso. Esa es mi reflexión de hoy, niños. El tema de que hay que ser claro, hay que ser conciso, hay que ir directo, hay que aterrizar en un lenguaje de la gente, porque eso es lo que va a hacer que tu mensaje llegue mejor. Y poco más. Yo soy Josebi Baeza. Hoy es... Vamos a ver, ¿qué día es hoy? Mira, 3 de octubre de 2019. Estamos ya preparando el viaje para los Podcast Days, que además yo también vuelvo a estar en una mesa, en la mesa del diván al micrófono, sobre el tema de psicología y podcasting. Y ya está. Y lo dejamos aquí. Y te agradezco que hayas pasado un ratito andando y pensando conmigo. Te espero en el siguiente episodio.